Les damos la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo Cultura Ética. Como ustedes ya saben, Cultura Ética es un espacio creado por nuestra oficina y por el Vicerrectorado de Investigación de la PUC para promover la difusión de distintos temas sobre ética e integridad en la investigación científica y está dirigido en general al público y a la comunidad universitaria de diferentes universidades, ¿no? Nacionales e internacionales. La conferencia del día de hoy se titula El impacto de las revistas predatorias en el Perú y tenemos como ponente eh, al magíster Josmel Roy Pacheco Mendoza, especialista en investigación para atención de universidades públicas de la Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, que pertenece al Ministerio de Educación. También tenemos el día de hoy al comentarista Raúl Cifuentes. Él es magíster en Gestión y Política de Innovación y Tecnología y actualmente se desempeña como gestor de tecnología e innovación del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les damos la bienvenida a ambos ponentes y agradecemos de antemano su participación. Antes de iniciar, quisiera también comentarles brevemente cuál será la estructura de la sesión. En estos primeros 40 minutos va a dar la ponencia el magíster Josmel Pacheco. Posteriormente harán los comentarios el magíster Raúl Cifuentes y él también se encargará de hacer una ronda de preguntas, ¿no? Les recordamos que ustedes pueden ingresar al chat las preguntas a medida que vaya pasando la exposición y posteriormente ya daremos una despedida y un cierre de la sesión. Le doy pase entonces al profesor y magíster Josmel Pacheco para que empiece su ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Me confirman que se escucha bien. Voy a poner no molestar al celular y listo. Bueno, hoy día muchas gracias a la Universidad Católica por la invitación. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre revistas predadoras y su impacto. Voy a compartir. Buenas. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco del impacto de las revistas predadoras en, en el Perú. Este es un tema que realmente ha causado bastante revuelo en cuanto al tema de ética e integridad, tanto así que yo tenía una presentación bastante simple con respecto a lo que es una revista predadora o lo que no es también una revista predadora, pero a raíz de todo lo que ha pasado y que tenemos conocimiento, muchos de los que nos dedicamos a esta área en la universidad, este, al área de investigación, o los que estamos implicados en el tema de ética e integridad, nos ha tocado pues actualizar muchas de las cosas que conocemos y analizar de manera más profunda incluso lo que es una revista predadora, ¿no? Porque algunos dicen, no, esta revista no necesariamente es, pero si es sospechosa, es mejor incluso no publicar ahí. Dicho esto, a un poquito de contexto, el tema de las editoriales predadoras, estas editoriales se aprovechan un poco del modelo de acceso abierto con la finalidad de lucrar, ¿no? El problema no está en cobrar, el problema está en pedir o solicitar algún tipo de retribución económica cuando realmente no se declara, ¿no? Ahora, fomentan el pago de cuotas por publicar, ¿no? El tema de estas revistas o estas editoriales te dicen de que, por ejemplo, ¿no? Te reciben el artículo, no declaran en ninguna parte que deben cobrar y de la nada te dicen por $200 te publico más rápido, tampoco, ¿no? Lo que hay que hacer un poquito aquí es alfabetización científica, ya que debemos formar a todos nuestros investigadores en este aspecto, en esta temática, porque fortaleciendo las capacidades de nuestros investigadores, de nuestros docentes, vamos a lograr realmente que esto disminuya, ¿no? Porque es un poco de cultura también, ¿no? Una de las cosas que hace que las revistas predadoras tengan algún tipo de ganancia, voy a decir, en el mercado, es de que realmente no se enseña a cómo elegir una revista en donde publicar. Tenemos ese problema. La gente simplemente
trata de publicar o en la medida de lo posible selecciona una revista y no analiza otras. Entonces, muchas veces las revistas predadoras, y eso lo voy a decir más adelante, te tratan de convencer, ¿no? Te mandan un correo electrónico, tengo un montón de correos electrónicos, incluso un amigo de PUC, Ismael Canales, con él siempre hablamos del tema, hemos intercambiado algunas diapositivas en su momento, las he colocado aquí, obviamente con la referencia, porque no solamente tratan de inducirte al error estas revistas, sino que, o sea, seas o no seas investigador, sino que también, de alguna forma, cuando tú aceptas este tipo de transacciones, um, estas revistas predadoras te continúan mandando correos. Y ahora voy a presentar algunos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿cómo elegir una revista? Este es un tema que yo digo que más que una ciencia es un arte, porque al final termina siendo algo así como que algo que con la práctica puedes hacerlo más rápido o más eficiente, diría yo, ¿no? Tienes que elegir un tema relacionado a lo que estás investigando, ¿no? Mire, yo soy médico veterinario, pero me dedico a la bibliometría y no quiere decir que porque yo sea médico veterinario, mis trabajos los voy a publicar en una revista de salud pública. No necesariamente, ¿no? O porque mi trabajo de nefrología lo mando a una revista de cardiología. Eh, Aunque no crean, sucede, ¿no? Sucede porque hay muchos investigadores que lamentablemente no han sido formados en este aspecto y piensan que podrían recibirse sus artículos en esas revistas que muchas veces son muy acotadas en la temática o son demasiado restringidas, ¿no? ¿Qué tan bien posicionadas están? También depende de la fama, un poco, ¿no? Si está indizada o no, si tiene cuartil, y el factor de impacto realmente no es importante porque el factor de impacto tiene que estar contextualizado. ¿Qué quiere decir? Una revista de medicina que tenga factor de impacto 50 puede ser mucho o poco en medicina, pero una revista de filosofía que tenga factor de impacto 1 puede ser mucho en el área, ¿no? Entonces, yo no diría que cuando uno escoja una revista, necesariamente solo tengo que fijarme en el factor de impacto, ¿no? Puede ser en el cuartil, puede ser si está indizada o no. Al estar indizada, Scopus y WOS, solamente voy a decir de esas dos, porque las otras no son índices, son registros. Cuando uno está buscando revista en Scopus o WOS, yo diría que para evitar problemas tienen que tener las revistas antigüedad. Lamentablemente, muchas, no es una regla, pero muchas de las revistas que caen en estas malas prácticas son nuevas. Acaban de ingresar a las bases de datos, ¿no? Y lo otro también que hay que ver es, ¿puedo cumplir con las directrices de publicación? Por ejemplo, que estén en inglés, que los cuadros estén en cierto formato, que sean tablas, figuras, entre otras cosas, ¿no? Eso también hay que evaluar. Y lo que hay que ver siempre, como he mencionado, las directrices para autores, hay que ver las guías para autores, ¿no? Ahí sale exactamente todo lo que te piden, no inventan otra cosa porque tampoco podrían hacerlo, ¿no? Todas las revistas tienen ese apartado. Ahora, existen 5 grandes editoriales, voy a mostrar 4. Sage, Wiley, Taylor and Francis, Science Direct, bueno, del Sevier, que ya la conocen, y Emerald, que es una base de datos un poco más pequeña. Pero dense cuenta, cada editorial tiene reglas distintas. Por ejemplo, Sage, cuando suscribes, te da acceso a que no pagues APC en 204 revistas. ¿Cuál es el principal problema? Que al menos es lo que un poco en lo que he estado conversando con universidades es que ellos dicen de que no pueden publicar porque no tienen dinero para pagar APC. Y yo, no es obligatorio pagar APC. Uno también tiene que saber escoger la revista si se paga o no se paga, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les digo, ¿no? En todos los artículos que he pagado, que he publicado, no he pagado en todos, he pagado en 2 APC, ¿no? Y es por una cuestión que había presupuesto coyuntural entre otras cosas, ¿no? Pero no es en muchas ocasiones, no es obligatorio pagar APC. Por ejemplo, Emerald, en sus 320 revistas, no es obligatorio pagar APC. Me he comunicado con cada una de las editoriales para poder tener esta diapositiva. Incluso, por ejemplo, Taylor and Francis,
antes tenía el 60% de sus revistas, del total de 2.600, antes el 60% estaba indizada, ahora el 90%. Las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? No se puede valorar, por ejemplo, a una revista simplemente porque esté en una editorial. Hay que mirar toda la figura, ¿no? Es una editorial reconocida, está indizada, tiene tiempo dentro de la indización, no ha aumentado su producción de manera exagerada. Voy a ir hablando también de estos casos, ¿no? Ahora, he mencionado APC, pero de repente alguno no conoce qué significa APC, ¿no? Viene del inglés Article Processing Charge, que también es conocida como Publication Fees, ¿no? Que es un cargo por procesamiento de artículo y que de alguna forma tratan de justificar el por qué se debería pagar. Digo que tratan de justificar porque esa justificación es un poquito a la vista de los pelos, yo digo siempre, ¿no? Porque son tarifas que aplican por el proceso editorial, te han justificado y ahora voy a colocar una figura donde dicen, por ejemplo, el soporte de la revista, la plataforma, que no es OJS necesariamente, el marketing y otros costos, costos que incluyen todo este trabajo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el costo o el sueldo del asistente editorial o de producción. También los costos del DOI y la administración, por ejemplo, del APC. Pero también te ponen algo, el waiver. Es algo que yo le recomiendo a mis alumnos, por ejemplo, porque trabajo en la Científica del Sur como docente investigador, y a los alumnos yo les digo, no es necesario pagar APC. Tú puedes como alumno acceder al waiver y siempre hemos tratado de acceder a este beneficio para que no necesariamente se pague, ¿no? Yo digo que esto es un pretexto en realidad lo del APC porque no es que se deba pagar, ¿no? Porque la revisión por pares la hacemos nosotros de manera gratuita. Las plataformas no necesariamente deben tener costo, pero bueno, es su modelo de negocio y de alguna forma hay que jugar con lo que ellos dicen, ¿no? Las reglas del juego. Yo he tratado de buscar bibliografía, constantemente estoy actualizando mis PPTs y últimamente, gracias a la inteligencia artificial, justo se ve en la pantalla Charlie, puedo leer más rápido, es lo bueno, antes me demoraba mucho para buscar bibliografía, ahora lo puedo hacer con mucha más rapidez y, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de las revistas predadoras? Aproximadamente el 5% de investigadores en Italia han publicado en revistas de calidad cuestionable. Calidad cuestionable quiere decir que es alguna revista que se sospecha, que no hay mucha evidencia, pero que pues los investigadores dicen mejor no publicar ahí, ¿no? Contaminando los registros científicos, como ha ocurrido con los Renacid en el Perú, ¿no? Con este tema de la compra de autorías, pues algunos investigadores publicaban 20 artículos al año o un poco más, lo cual sería muy extraño, o peor, publicaban más de un artículo en el número de la revista, lo cual es más sospechoso aún, ¿no? Y lamentablemente priorizan el beneficio monetario, quiere decir el bono o el aumento de sueldo quizás, por encima de la investigación. La referencia está en la parte de abajo y es por eso que digo que ahora, gracias a la inteligencia también, uno puede encontrar referencias que uno se demoraría mucho más, ¿no? Hablando de incentivos, ¿cuáles son los tipos de incentivos en el Perú? Hablemos de universidades públicas y de privadas. En universidades públicas existe el BDI, Bono Docente Investigador. Y en universidades privadas existen los bonos por publicación, ¿no? Estos pagos que se dan por cada artículo o por un conjunto de artículos, ¿no? Pero más allá del beneficio económico que puede ser para algunos no tan importante, están los beneficios personales, ¿no? La reducción de carga académica, ¿eso qué quiere decir? Que te dediques a investigación en un mayor porcentaje, que tengas un solo curso cada semestre, cada año, dependiendo de la universidad, subir de categoría, entre otras, ¿no? Por ejemplo, las universidades ahora para investigadores no piden presencialidad, no necesariamente piden presencialidad, dependiendo del área de la ciencia también, ¿no? Y entre otros beneficios que, vuelvo a decir, no son necesariamente monetarios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de publicar en revistas predadoras? Primero, pérdida de credibilidad. Todo aquel que tenga una costumbre de publicar, ¿no?
constantemente en revistas predadoras, no creo que sea visto como un buen investigador definitivamente, ¿no? Esto puede afectar incluso la capacidad para obtener financiamiento. Ojalá Concitec ponga algún tipo de regla de este tipo también, porque imagínense que yo publique en una revista predadora y esta revista ha sido retirada de Scopus por esa razón, porque no necesariamente por ser predadora, y Concitec podría poner la regla que aquel que haya publicado en este tipo de revistas no pueda acceder a un financiamiento en los 2 años siguientes, ¿no? Por decir. Desperdicio de recursos, ¿por qué? Porque la investigación se hace con financiamiento, ¿no? Yo gano un proyecto de investigación, gano dinero, me pagan un sueldo, formo alumnos y por tanto este tipo de trabajo está costoso, tiene un costo, ¿no? En todo caso, si yo publico producto de todo esto, el resultado de una investigación en una revista de dudosa procedencia, por tanto el dinero también se está yendo al tacho, lamentablemente, ¿no? Los fondos se desperdician, como dice ahí, ¿no? Luego, en el caso de la India, en la India lanzó una lista blanca. Me acuerdo haber hablado con algunos colegas y yo dije, ¿por qué no lanzamos una lista negra, no una lista de revistas observadas? Pero buscando en la bibliografía, en India, en vez de hacer la parte negativa, se fueron hacia lo positivo, ¿no? Estas son las revistas que sí recomendamos. ¿Por qué? Porque en la India muchos de los editores se alojan en revistas de la India, ¿no? Que son editores indios. Um, y lamentablemente los pobladores de este país le echan la culpa al indicador del desempeño académico, ¿no? En realidad, yo creo que es un pretexto también, ¿no? Eso es una especie de intro realmente para poder entender un poco el contexto de todo lo que significa una revista predadora y ahora editorial predadora y la evolución de una revista secuestradora. Y tengo ejemplos que eso es lo bueno de estar conectado con universidades que te mandan los ejemplos para que puedas tú de alguna forma mejorar tu presentación, porque te dicen, mira lo que he encontrado y ahora voy a presentar, ¿no? Lo de revistas predadoras no es algo novedoso. Miren, desde el 2000, no sé, ya habían editoriales predadoras. En el 2013 empezaron a salir las revistas predadoras y ya por el 2016 las revistas secuestradoras, ¿no? Para contextualizar, una revista predadora o depredadora es una revista que engaña a los investigadores para que publiquen sus artículos a cambio de algún tipo de beneficio económico o pago, ¿no? Pero el problema no es el pagar, sino que pagas y no tienen ningún tipo de revisión por pares, ni ética en la publicación, ni tampoco tienen ningún tipo de indización. Por tanto, ahí es donde yo defiendo el tema de la indización, porque hay gente o personas que dicen, estamos pensando solo en la indización. Es que la indización, ¿qué es lo que me da mi garantía de calidad de una revista? La garantía no lo da la universidad, ¿no? Porque voy a poner ejemplos de universidades de algunos países que han sido, pues, no acusadas, pero son sospechosas de malas prácticas. La garantía lo debe dar la academia, que es el conjunto de personas que trabajan en una temática o que trabajan en esta área. Entonces, ah, yo siempre defenderé el tema de la indización porque pasas una evaluación buena, mala, eso no lo voy a discutir, pero una vez que pasas la evaluación, tú ya tienes que mantenerte también ahí. Y es por eso que estas revistas nuevas que se pasan al lado oscuro, lamentablemente, al final son retiradas cuando o incurren en este tipo de prácticas, ¿no? Vamos a ver, una revista depredador es una falsa revista científica también que lamentablemente publican cualquier tipo de documentos engañando, diciendo que han pasado el proceso de evaluación. Yo conozco a una sola persona, que es mi director de tesis, el doctor Félix de Moya, de tesis de doctorado, que él me dice, acabo de enviar, estoy muy contento, me lo mencionó hace algunos años, que está muy contento porque acaba de enviar un artículo y que se lo han pasado en una revista Cuartil 1 de la temática
que es una de las más respetadas, y que le han aceptado el artículo sin comentarios. Eso es bastante extraño y solo se logra cuando tienes mucha experiencia. En el caso de las revistas predadoras, tú eres alumno, no tienes experiencia, mandas y te lo publican y ni siquiera se preocupan en corregir, en, ¿cómo se dice? En poner un formato bonito, ¿no? Como que sea, de alguna forma sea visible. Ahora la moda a editoriales predadoras, revistas predadoras, ahora están las revistas secuestradoras. Es una nueva moda que tiene una modalidad muy agresiva, que de alguna forma lo que hacen es pasarse por revistas consolidadas, crean sus propias webs, unos mirror de esas webs, unos espejos, se ponen en contacto con los autores, solicitan manuscritos y luego te mandan este tipo de cartas, por ejemplo, que esa es una carta, he tenido que tapar los nombres, pero básicamente te dicen, escribo este correo electrónico en nombre de la revista, que ahí está, pueden compartir el título de su artículo con nosotros. Ojo, lo que quería esta persona era retirar el artículo porque esta revista ya ha sido retirada de Scopus, ¿no? Y le informan, también tenemos gastos de retirada de $600. Cuando la persona que le mandaron este correo eh, recibió este correo y respondió que no iba a pagar porque se habían demorado mucho en publicar, al momento le publicaron el artículo. ¿Por qué? Porque ya capturaron el artículo y como esta revista ya no es indizada, ya no tiene puntaje para como investigador, ¿no? Entonces, existen este tipo de comportamientos y que lamentablemente, lamentablemente algunos investigadores han caído, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo también de los errores. Pero hay una nueva moda, ¿no? Que eso me lo han mandado recién, ayer, por WhatsApp incluso he tenido que tapar un poco el nombre, donde ahora compran revistas, ¿no? Y un amigo editor bromea un poco con este tema porque me dicen, ¿por qué me ofrecen tan poco? Ja, 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 ¿no? Porque en realidad lo que hacen estas revistas es tentarte, ¿no? Como para que tú caigas y lamentablemente al momento de caerte, bueno, pues te compran la revista, tienes el dinero, pero tu revista de ahí en adelante va a perder credibilidad. No le ofrecieron $100,000. Yo tengo algunas fotos, pero de otros países donde ofrecían 200,000 euros, 500,000 euros. Este tipo de empresas compran para luego recuperar su inversión, ¿no? Pero aparte también existe fraude dentro de la indización. Revistas predadoras normalmente engañan con la indización, te dicen que están indizadas en un lugar, pero existen también revistas que están ya indizadas, han tenido un nivel de calidad acreditado durante mucho tiempo y de la noche a la mañana se vuelven mega journals donde ahora pues pasan de 20 artículos a 200, tengo algunos ejemplos también ahí, donde lamentablemente como publican mucho, entonces te empiezan a mandar correos y juegan con la vanidad. Te dicen, hemos visto con mucha alegría o con mucho interés el artículo que publicaste en el año 2018, ¿no? La tesis de pregrado, la tesis de posgrado, quizás. Y lamentablemente ofrece a cualquier autor, no a necesariamente al autor especializado o a un autor con mucha experiencia, incluso te ofrece dirección de números monográficos. Esto tiene que hacerte sospechar porque obviamente es un gran honor ser editor, no es cualquier cosa. Dos, ofrecerte ser editor invitado quiere decir que tú eres de la temática y has publicado durante 30 años sobre la temática y por tanto sí, bueno, sí me lo merezco. Pero no, estas revistas lo que hacen es jugar con la vanidad y ofrecerte ser editor invitado y por tanto ahí empiezas a trabajar tú para ellos porque de alguna forma tú invitas a tus colegas que también trabajan en tu misma temática para que publiquen porque les dices soy editor invitado, entonces vamos a publicar artículos sobre esta temática, ¿no? Ya conocen ese tipo de revistas, entonces no voy a mencionar, pero sí, más adelante voy a dar indicios sobre ello, ¿no? ¿Cómo detectar estas revistas fraudulentas? Juventud, no necesariamente es un indicador fuerte, pero es muy común, ¿no? Revistas que acaban de subir Scopus, que no tienen cuartil y de la nada suben de 20 a 100 artículos, ¿no?
Los títulos de esas revistas suelen ser genéricos: International Journal of, ¿no? Revista Internacional de, ¿no? Imitando el nombre de otras revistas. Normalmente pertenecen a la periferia: Egipto, Nigeria, Pakistán, Irán. Ya han visto revistas kurdas, que es realmente un conjunto de países en realidad, y suplen carencias de indización Scopus y WOS con supuestas indizaciones en algunas bases de datos que no necesariamente son las mejores, ¿no? Tienen una política muy agresiva para captar al investigador, ¿no? Te mandan correos, te dicen que vas a ser editor invitado, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo porque te envían esos correos que te dicen que han leído tus artículos, ¿no? Y tú dices, qué raro. Creo que el principal aspecto que uno debe tomar en cuenta con estas revistas sospechosas de ser predadoras es que la revista se contacte con uno. Normalmente los call for papers o las llamadas para artículos son de manera general, o cuando hayas publicado en esa revista. Normalmente te mandan un mail list, ¿no? Un conjunto de correos para que tú te enteres si hay algo parecido, ¿no? Ah, y lamentablemente te dicen que, o se delatan cuando las publicaciones son extremadamente rápidas, ¿no? Hay revistas incluso que te publican en un mes o un poquito menos, ¿no? Lo bueno, y ahora hay artículos de revisión. Encontré uno muy bueno que se llama Predatory Journal in Reference Module in Social Science, que es del 2024, que ahí han colocado lo que yo podría listar 10 cosas. Ellos han colocado como 100 características. Voy a tratar de seleccionar, he seleccionado algunas de las que son características, en medicina veterinaria diríamos patognomónicas, ¿no? Características que siempre van a estar en una revista predadora, ¿no? Excesivamente halagador y de tono formal, ¿no? Es repetitivo y agresivo en los correos, te mandan correos constantemente, ¿no? Prometen publicación en acceso abierto, o sea, se aprovechan un poco del tema porque dicen, va a ser en acceso abierto, y te prometen una revisión rápida también, lo cual es raro, ¿ah? Lo cual es raro. Luego, incluir en la solicitud la invitación a unirse al equipo editorial. Eso es, yo creo que es lo peor que pueden hacer las revistas porque ya prácticamente se sacan la careta. Entonces, es muy difícil realmente que te inviten a ser parte del comité editorial. Tendrías que tener mucha experiencia, ¿no? Pero como juegan con el ego, pues así es, ¿no? Y algo que es importante, los correos electrónicos a veces son, como son masivos, están mal construidos. Entonces, a veces encuentras corchetes o llamados, errores de código, ¿no? Y sobre todo errores ortográficos, ¿no? Algunos traducen de manera automática del inglés al español con un mal traductor. No entiendo cómo ahora, en esta época, que utilicen un traductor y no sepan corregir, y encuentras ese tipo de traducciones un poco extrañas, ¿no? Como han mencionado, las comunicaciones llegan por canales no convencionales. WhatsApp, yo tengo Telegram y WhatsApp llegan por Facebook o por Instagram incluso, ¿no? Ahora la juventud que utiliza otro tipo de redes sociales. No he visto TikToks, pero seguramente ya innovarán ese tipo de editoriales o revistas. No digo que lo hagan, pero no, no creo que no estén dentro de sus planes, ¿no? Pero ya están advertidos. Tener nombres familiares, como les digo, International Journal of, y le ponen ahí el nombre. Eh, los artículos no están relacionados con los objetivos y el alcance de la revista. Los artículos, por ejemplo, una revista de religión, por ejemplo, publica cosas de educación. Tú dices, ¿pero por qué? ¿No? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, es un poco feo, pero la revista sugiere que está relacionado con un país, pero no publica cosas necesariamente del país, ¿no? Como Kurdish Studies, que ya fue sacada de Scopus, ¿no? Estudios kurdos, donde algunos peruanos publicaron ahí y que la revista fue sacada de Scopus, y lo bueno, que Scopus lo que hizo también fue retirar todos los artículos que estaban publicados ahí, ¿no? Para evitar que ganen citas o que la base, que es Scopus,
pierda credibilidad, ¿no? En los comités editoriales incluyen nombres falsos, personas muertas, ¿no? Que ya no están en este plano, pero los incluyen ahí. Incluir científicos no calificados, sin ningún grado, sin ninguna experiencia, omitir al editor o incluir incluso, ¿cómo es? Editores honoríficos y colocan premios Nobel, pero que el premio Nobel no sabe de que está en esa lista, ¿no? En revisión por pares, prometen una publicación rápida, presumen de esto incluso, aceptan artículos en cuestión de horas, normalmente se demora uno una semana o 3 días en aceptar, porque tienes que leer, obviamente, como editor, ¿no? Ofrecer una revisión por pares rápida o express por tarifas adicionales, $200, y lo mando a revisar ahorita, es muy raro. Internamente, ninguna revista seria te va a pedir ese tipo de pagos, ¿no? Ustedes saben, seguramente les ha tocado. Encargos por procesamiento de artículos no proporcionan detalles sobre los APCs, no proporcionan información engañosa, o peor, te dicen se aceptan donaciones, ¿no? No cobramos APC, pero acepto donaciones. Y yo, ok. Entonces, legalmente es posible, moralmente, ronda, ¿no? Ronda linda con lo no ético. No mencionar el APC hasta después que un manuscrito sea aceptado. Eso es raro también, porque el APC debe estar mencionado dentro de las reglas de la revista, ¿no? Tú ya sabes que cobran, por tanto tú sometes tu artículo, ¿no? O sabes que cobran, pero no es necesario pagar, tú sometes el artículo y sabes que si no pagas el APC, no queda en acceso abierto. Estas revistas no mencionan el APC y solamente te lo mencionan después de que el artículo ha sido aceptado, que te lo aceptan muy rápido también, ¿no? O cobrar APC más bajos, ¿no? Te dicen $100, como pasaba con la revista Espacios, que también fue sacada hace tiempo, ¿no? Y luego empezó a cobrar 180, pero igual era mucho más bajo que cualquier otro cobro de APC de otras revistas, ¿no? No proporcionan información del contacto del editor, te proporcionan el nombre, pero no correo electrónico, o no proporcionan la afiliación. Son difíciles de verificar las personas del comité editorial, ¿no? O te dirigen a destinos improbables al momento de verificar, ¿no? Tú colocas la dirección y es Estados Unidos, no, te manda a otro lado, ¿no? En cuanto a la indización, esto es importante, afirman falsamente que están indizados en bases de datos conocidas para engañarte, para inducirte al error, ¿no? Jactarse de estar incluidas en Google Scholar, lo cual puede ser cierto, pero porque Google Scholar realmente cosecha todo. Entonces, al cosechar todo, tú colocas eso en un OJS, tú colocas tu revista en un OJS, y antes había que registrarlo en una ficha, ahora cosecha de manera automática, así como lo hace de los repositorios, ¿no? Publicar artículos fuera del alcance de la revista, lo mencioné anteriormente, ¿no? Tener una revista de una temática y publica en otra, ¿no? Una revista de filosofía y empieza a publicar cosas de matemática, no tiene realmente contexto, es muy raro, ¿no? Ustedes van a poder revisar cuando accedan a Scopus, les puedo dar algunos ejemplos incluso, ¿no? Muestran supuestos factores de impacto o métricas falsas, ¿no? Dicen International Impact Factor, te ponen, ¿no? Cuando eso no existe, o al menos no oficialmente, ¿no? En temas ya más técnicos, no archivan sus artículos, incluso los que han estado dentro de este tema de la compra de autorías, misteriosamente sus artículos han desaparecido de las revistas. ¿Por qué? Porque eliminan sus DOI, ¿no? Han eliminado los DOI y ya no aparecen, ¿no? Carecen de transparencia en su operación editorial, en las prácticas editoriales, no usan un sistema de gestión editorial, reciben los artículos por correo electrónico, entonces, por tanto, no hay evidencia de un flujo editorial, no tienen una política de correcciones y erratas, prácticamente retiran el artículo y vuelvan a colocar otro, no tienen una política de plagio porque prácticamente no revisan tu documento, ¿no? En derechos de autor solicitan la transferencia de todos los derechos o sea, que tú le cedas todos los derechos y por tanto ellos pueden hacer todo. No precisan la licencia Creative Commons, lamentablemente.
y no proporcionan una declaración explícita de qué autores, qué derechos se conservan, ¿no? Como he mencionado, reciben artículos por correo electrónico y proporcionan una dirección no profesional, un Hotmail, un Gmail, ¿no? Sus sitios web son malísimos, tú te vas a dar cuenta, tienen colores raros o son HTMLs que yo hacía, por ejemplo, en el 99 o 2000 en Dreamweaver o FrontPage, ¿no? Ellos hacen eso. Ahora, esa parte no entiendo por qué no la mejoran, ¿no? Y hay una característica, y esto lo he tenido que buscar con mucho énfasis, características de estas revistas es que autores repetidos en la misma edición, volumen o número, ¿no? Y esto lo he encontrado incluso en varias páginas web y artículos donde dicen que publicar más de un artículo en un número de una revista es una característica sospechosa y en eso voy a poner énfasis, ¿no? La información sobre instrucciones para autores no está disponible. Prácticamente te dicen envía el artículo, ¿no? Y aquí está por qué es sospechoso que un autor publique muchos artículos en el mismo número. Esto es algo que me han pedido varias universidades, incluso me he dado un poquito el trabajo de buscar y vuelvo a repetir, gracias a la inteligencia artificial se puede un poco acelerar el proceso. La referencia está en la parte de abajo, es del 2022, no es algo actual, ¿no? Porque estamos 2024. El proceso de revisión por pares, el tema de publicar múltiples artículos en el mismo número podría indicar que el proceso realmente no se ha seguido adecuadamente y tampoco el tema del editor, ¿no? El trabajo del editor. ¿Por qué voy a recibir más de un artículo? A mí generalmente me han recibido un artículo en el volumen 1 y el siguiente en el 3, me dicen, ¿no? Porque no puede ser seguido tampoco. La publicación de múltiples artículos de un mismo autor podría plantear incluso preguntas sobre la originalidad y significancia de la contribución. Puede ser incluso publicación salami. ¿Por qué no publicar todo en uno solo, no? Es muy raro. Con respecto a las prácticas editoriales, las revistas académicas legítimas realmente cuidan mucho, ¿no? Entonces el editor incluso te dice, estimado investigador, usted ha mandado el artículo tal, el artículo 1 va a ser publicado en el número 2 y el artículo B va a ser publicado el próximo año. Y yo acepto, o sea, no tengo ningún problema, porque el editor tiene que cuidar la integridad, ¿no? En el caso de revistas predadoras, la presencia de múltiples artículos podría ser un indicador que la revista es predadora. Eso lo dice el artículo incluso, ¿no? Porque priorizan el beneficio económico. Por tanto, tú pagas y te publican. Lamentablemente es así. Ejemplos de los métodos, aquí está, un correo spam clásico, donde incluso el destinatario no tiene nada que ver con la temática, es de odontología, y el investigador es de medicina veterinaria, por ejemplo. Ahí está la referencia también del 2022. O lo peor, te invitan a formar parte del comité editorial. Apenas te han enviado el correo, ya te invitan, ya te dicen, sí, eres muy importante, deberías estar. Y te dicen sin costo, ¿no? Podrías publicar incluso sin costo o de manera más rápida. Prácticamente te seducen, diría yo, ¿no? Para que puedas de alguna forma caer, ¿no? Apelan al ego y te dicen, hemos visto todos sus artículos y es un gran experto, sería un gran honor para nosotros que usted sea el editor y con eso también usted tendría publicaciones a menor costo, ¿no? Eso también sería importante. Me dicen que me queda poco tiempo. Bueno, aquí están los ejemplos de Ismael Canales, donde le mandaba esta editorial española. Yo voy a dejar la presentación. Y cuando yo trabajaba en una universidad pública, lamentablemente en el 2017, esta editorial ya había inducido el error a lamentablemente 37 docentes, ¿no? Porque esta editorial realmente lo único que hace es tomar lo que tú le das y publicarlo en PDF para que tenga una plataforma en Amazon, ¿no? Que lamentablemente también diversifica, se llama Omni Scriptum, editorial académica española, Lambert, que son editoriales que de alguna forma son sospechosas. Si tú quieres de alguna forma saber cuáles son estas editoriales o estas revistas que no debes publicar, Scopus publica las revistas que son retiradas, ¿no? Y tiene dos opciones, Radar y Publication Concern, ¿no? Ya ha sido retirada Utopía y Praxis, la revista de filosofía y opciones de la Universidad Zulia, por ejemplo.
Y así cada mes saca nuevas. Human Review, por ejemplo, ha sido retirada también Kurdish Studies que he mencionado, Migration Letters, entre otros, ¿no? Y acá hay una revista que está, no, le he tapado porque todavía no ha sido retirada, pero si se fijan el comportamiento que tiene, ¿no? No tengo datos todavía porque los acabo de pedir hace un día para saber si esta revista cobra. Ha pasado de publicar menos de 20 artículos a 198. Que resulta que Kurdish Studies es publicada por una editorial que se llama Transnational Press London. Kurdish Studies ya ha sido retirada de Scopus y esta revista que he tapado tiene ese mismo comportamiento. Por tanto, no puedo decir que es predadora, pero es sospechosa, ¿no? Acá hay la revista Espacios que fue retirada, Opciones, Utopía y Praxis. Si se dan cuenta, la característica principal es que estas revistas de la nada tienen un despegue exagerado, ¿no? También he tapado una donde ha pasado de publicar 40 artículos a más de 200, ¿no? Aquí están las revistas que todavía sobreviven, mejor dicho, al tema de ser retiradas de Scopus, que son de la Universidad de Zulia, y aquí están todas las otras que ya han sido retiradas, ¿no? Un editorial que tiene muchas revistas retiradas, yo sospecharía, ¿no? Voy a pasar a la última parte porque acá hay una lista que ustedes deberían realmente, como investigadores o como unidades de gestión, verificar constantemente para saber si donde yo voy a publicar es revista predadora o no, ¿no? Ahí están los 4 links, la referencia está en la parte de abajo. Para concluir, que es la parte de la carnecita, en el Perú, del 22 al 23, solo 2 años, se publicaron 19.000 artículos, ¿no? Con filiación peruana. De esos, en total fueron 4.948 revistas. A febrero del 2024, 16 de estas revistas fueron separadas de Scopus, o sea, hicimos una revisión de lo que tenía Scopus ya, ¿no? Sobre todo por conceptos de radar o publication concern. Estas 16 revistas publicaron un total de 375 manuscritos. Ojo, ahí está la lista. Algunas no cobran, o al menos no dicen que cobran, pero 7 lo hacen en los rangos entre 250 a $3.000. Entonces, dense cuenta que, uno, es dinero de la universidad que podría ser utilizado en otro tipo de publicación, y es dinero del Estado cuando es de universidad pública, ¿no? Ahí está la lista de las que han sido retiradas, pero esto tiene un impacto económico porque se estima más o menos en estos 63 artículos, prácticamente $50.000 se hubieran invertido, $50.000 por la publicación de estos 63 artículos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este monto no contempla incluso el concepto de bono, porque uno recibe bono en la universidad privada o recibe bono docente investigador en la universidad pública, o beneficios que reciben los autores por parte de las instituciones, por ejemplo, convertirse en un docente investigador, ¿no? O, vamos a ver, entonces, o también no incluye el tema del costo de traducción, porque mi inglés es solo intermedio, por tanto, necesito corrección lingüística y traducción. O de repente tengo otros costos como el tema de diagramación que algunas revistas piden, ¿no? Incluso en algunos casos, en el proceso de publicación hay editores que piden montos, como he mencionado anteriormente, ¿no? Pero sí están, pueden estar o no pueden estar. Cuando no están, ahí esas son revistas predadoras. Pero cuando sí están, a veces exceden, ¿no? Te dicen, mira, te podemos publicar el artículo, pero podrías pagarle a tal empresa, ojo, también eso, tercerizan, para que pueda mejorar tu redacción o pueda mejorar la calidad del diagrama o mejorar o crear un visual abstract. Entonces te dicen, mira, sí, eso sí estaba aquí, pero no te recomiendan a ellos mismos, porque como a veces no lo declaran, cuando no lo declaran te recomiendo un tercero, lo cual también haría sospechar, ¿no? Para terminar, solo últimas diapositivas. ¿Cómo puede ser posible que alguien publique 48 artículos en el año? Es imposible, ¿no? No descansarías, el año tiene 52 semanas. Eso quiere decir que publicas 1.1 artículo, un artículo cada 1.1 semanas.
¿no? Y así hay varios ejemplos. O peor, ¿no? Eres autoridad y tienes producción científica elevada o no has disminuido tu producción científica. Ojo, algunas revistas que están dentro de Scopus lamentablemente están en cuartiles elevados también, entonces han capturado seguramente este tipo de revistas, pero que pues lamentablemente pues hay que estar atentos también, ¿no? Uno se va dando cuenta, ¿no? En la elaboración de estos 375 documentos participaron 129 instituciones, ¿no? 56 instituciones extranjeras que si se fijan en la parte derecha de mi pantalla, o izquierda de la suya seguramente, está la India, Irán, Irak, Indonesia, Omán, Etiopía, Tailandia y Arabia Saudita, ¿no? Hay 73 instituciones peruanas, 69 son universidades y 4 son públicas. Ojo, voy a destacar eso. 37, disculpen, 4 estatales y 37 de estas 69 universidades peruanas, 37 son universidades públicas, o sea, no es poco realmente, ¿no? Y hay una exageración al momento de publicar en colaboración, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Kurdish Studies es que un conjunto de investigadores publican sobre la realidad de universidades kurdas. No hay consentimiento informado, no hay una correspondencia incluso con resolver problemas locales, regionales y del país, ¿no? Como dicen las condiciones básicas de calidad. ¿Por qué yo me interesaría en otro país? Es raro, ¿no? El tema de la evaluación de los títulos por parte del CEBIAR dicen que pasan un proceso editorial y lo hacen constantemente. Entonces, la idea es de que la revista se mantenga en ese nivel de calidad, ¿no? Ellos tienen dos formas, ya para terminar, dos formas de evaluar la revista. Dicen problemas de publicación o publication concerns. Ellos evalúan, por ejemplo, si tienen revisión por pares o no, si hay algún tipo de problema con la parte ética y sospechas con eso, ¿no? Pero el radar es mucho más fácil para ellos porque hay un cambio de producción en cantidad, pero también de la afiliación. Por ejemplo, se han detectado un aumento de producción científica en ciertas revistas de parte de Perú y de Ecuador, por ejemplo, y de Bolivia. Ayer estaba analizando un poco, me falta levantar más datos, pero la diversidad geográfica normalmente es estándar, ¿no? Dicen, bueno, sí ha publicado 2, este año 2, el siguiente año 3, pero va más o menos por ahí. Lo raro es cuando publican 2 peruanos y luego publican 20, ¿no? Qué raro, ¿no? Es algo que el CEBIER se ha preocupado. Importante lo que hay que hacer dentro de las universidades. En el tema de apoyo a PC hay que poner reglas, ¿no? Vamos a poner reglas donde, por ejemplo, hay universidades que dicen, en este caso es de la Científica del Sur, donde trabajo, dicen que no se aplica pago de APC para revistas híbridas porque no es necesario publicar, ¿no? Incluso la universidad dice que editorial no necesariamente va a ser beneficiada con el tema del pago del APC. O sea, yo como investigador puedo querer cobrar, pero no necesariamente va a, va a tener que publicar APC, ¿no? En este caso dice 6.64. Para el caso de revistas vinculadas a las editoriales que menciono ahí, el autor debe mostrar siempre evidencia de revisión por pares. Importante, cuando publiquemos, guardemos la revisión por pares porque las universidades deben de evidenciar que se está haciendo una revisión por pares para evitar problemas éticos, ¿no? Para terminar, propuesta por parte de mi persona para hacer monitoreo de producción científica. Todas las universidades deberían tener una dirección, una persona encargada, una unidad de bibliometría que verifique dónde se está publicando o dónde se ha publicado, ¿no? Y verificar si es sospechosa depredadora y conversar con el investigador para ello, ¿no? Hay que hacer vigilancia y advertencia de patrones extraños, no acusar, ¿no? Y también hay que tener un servicio de sugerencias en donde publicar. El investigador se publica se preocupa por la publicación, más no necesariamente en dónde publicar, ¿no? Y esta persona o oficina debería realizar informes sobre o advertir sobre las revistas que han sido retiradas para que los investigadores conozcan
y un informe interno sobre revistas sospechosas, ¿no? Y sobre todo también dar algunas sugerencias para que no publiquen más o mejora de los reglamentos. Algunas recomendaciones en temas de formación: alfabetización informacional, al fin, desarrollar seminarios sobre ética en publicaciones y recomendaciones en dónde publicar. A nivel de gestión, hay que mantener un registro de los proyectos de investigación y proyectos de tesis cuando se vinculan a los artículos. De esa forma uno puede vincular también. Mantener un registro de publicaciones de los docentes mediante informes bibliométricos mensuales y de detectar alguna conducta sospechosa, solicitar al investigador evidencias, como he mencionado, temas como la revisión por pares o el intercambio de correos con los autores y la editorial y el ida y vuelta, ¿no? Muchísimas gracias y pues quedo atento a las preguntas que quieran realizar. Hay algunas preguntas en el chat, estoy viendo. Muchas Algunas. gracias. Ah, sí, muchas gracias, Magíster Yosmel. Les vamos a dar, sin demorarnos más, la palabra al Magíster Raúl Cifuentes para que realice algunos comentarios sobre la ponencia y también para que le comunique las preguntas que se dejaron en el chat. Le doy el paso entonces a Raúl Cifuentes. Creo que Raúl tiene problemas con el micrófono. Mientras va resolviendo, quizás, a ver, me dicen, MDPI es una editorial sospechosa, depredadora. No he presentado las diapositivas de MDPI, pero están en la presentación. Y MDPI fue investigada por este tema, salió de la investigación, pero algunas universidades peruanas, como la Científica del Sur, piden, por ejemplo, evidencia de revisión por pares. En el caso de España, tengo entendido que para poder acreditarse uno como investigador, para poder subir de nivel, MDPI no cuenta, ¿no? Yo no podría afirmar que es sospechosa de ser predadora, pero lamentablemente, por una cuestión legal, ¿no? Lamentablemente ha tenido indicios de ello, ¿no? Entonces, hay 40.000 revistas en el mundo, Scopus y WOS, y por tanto, ustedes podrían escoger una de las tantas, ¿no? Ya saben que MDPI tiene un poco de sospecha, yo diría que podrían escoger otras, ¿no? A ver, voy a responder mientras Raúl resuelve su problema con el micrófono. ¿Y cómo se están midiendo los congresos como proceeding indizados? ¿Algunos son predadores? Sí. Lamentablemente, algunos han caído en esta práctica porque los congresos son publicados de manera muy rápida. Entonces, tampoco es que tengan una revisión por pares muy exhaustiva. Entonces, los congresos o proceeding, pues, podrían no ser, ojo, y tengo que cuidar las palabras también, no ser el mejor lugar a menos que sean congresos que tengan amplia trayectoria. Creo que Raúl ya resolvió su problema. ¿Me avisas? Sí, sí, termina Josmel, disculpen. En uno de mis conexiones no podía activar mi audio justamente de mi teléfono. Pero ahora, no sé si me escuchan bien porque con la laptop tengo problemas. ¿Está bien? Te Se escucho escucha bajito, pero bueno. perfecto. Perfecto. Bien, disculpas por los inconvenientes. Bien, mira, Josmel, tu presentación ha sido muy detallada. En la medida que la ibas dando, yo me hacía preguntas y justamente a continuación ibas respondiendo. Muy completa tu presentación. Efectivamente, yo me quedo con algo que dijiste al inicio, que decía que más que una ciencia es un arte, efectivamente, porque estas cosas, que además que tienen que ver con la ética, justamente pues tienen muchas aristas, ¿no? No es algo que sea pues tan fácilmente detectable y justamente yo recordaba que esto es como las campañas de, de salud reproductiva, donde falta mucha información. Entonces, ¿cómo te cuidas con información, con charlas como esta, donde tienes que saber qué cosa, qué cosa es una revista predadora, en primer lugar, y todo lo que eso implica, ¿no? Informarse para poder combatir con esto, que nos está
que nos está haciendo mucho daño como país, ¿no? Si de por sí ya el Perú tiene producción científica relativamente pobre en la región, imagínense con estar saliendo con estos, ¿no? Y ya han visto los escándalos mediáticos asociados a personajes públicos conocidos que han hecho uso de estas revistas para beneficiarse económicamente, para recibir bonos, como bien lo ha comentado Josmer, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de informarnos, de formarnos y de alfabetizarnos en tener esa expertise que se va a ir ganando poco a poco, ¿no? En la medida que nosotros vayamos metiéndonos más en el tema, como investigadores, como bibliotecarios, por ejemplo, que dan este servicio. También, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica, la biblioteca tiene una guía temática al respecto y además, a fines de febrero y a inicios de marzo, el BRI envió una comunicación a todos los profesores e investigadores diciendo de que si tenían alguna duda con respecto a alguna revista donde habían pensado publicar, hagan las consultas respectivas al sistema de bibliotecas para revisar el caso, porque justamente es un poco difícil saber si una revista es predatoria. Entonces, nosotros llevamos teniendo varias casuísticas y con esa experiencia que vamos teniendo, porque en la biblioteca nosotros, por ejemplo, estamos a cargo del portal de revistas y tenemos una experiencia ahí en el tema de la publicación electrónica y todo lo que ello significa. Entonces, con las consultas de los profesores vamos armando todos estos casos que se van presentando. Algunos son más difíciles que otros, pero finalmente se logra detectar este tipo de malas prácticas, ¿no? El mensaje también es, te vamos a detectar. En cualquier momento vamos a descubrir que estás haciendo uso de una revista predatoria, ¿no? En algunos casos, obviamente, puede ser por ignorancia, porque este tema es relativamente nuevo, pero en muchos casos también nos damos cuenta que las personas saben que están haciendo uso de esto para beneficiarse económicamente, ¿no? Y el impacto no solamente es económico en ese nivel, el impacto, si ustedes pueden ver, tiene, digamos, la onda, digamos, de radio de esto de acá va mucho más allá, ¿no? Todo lo que perjudica esto de las revistas predatorias. Entonces, se me venía a la mente, Josmel, ahora que yo estoy viendo el tema también de datos de investigación aquí en la universidad, una de las formas de combatir estas revistas predatorias es que también a las revistas donde uno piense publicar, revise si es que también exige que se abran los datos de investigación y que se vincule a los artículos para poder ponerlos al escrutinio público y saber efectivamente que tus datos, los datos que soportan tu investigación, están bien hechos, no han sido falseados o has hecho o no los has trabajado bien, ¿no? Entonces, es una manera, yo creo, de combatir un poco este tema de las revistas predadoras, que las revistas o que haya una política de que se exija de que donde uno publique, la revista tenga un mecanismo de poder o que exija que uno ponga los datos abiertos de la investigación, para que de alguna manera quede, digamos, expuesto la información que tú utilizaste para tu paper. De esta manera yo creo que también se podría combatir. Pero más que todo, volviendo al inicio, es informarnos, formarnos, eh, averiguar un poco más del tema, ¿no? Y como vuelvo a decir, tarde o temprano, uno va a ser descubierto de que está haciendo uso de esto. La propuesta de que haya este tipo de observatorios a nivel de las mismas universidades es muy buena. Las universidades deben implementar estos tipos de observatorios como centros de inteligencia de que están a la expectativa, donde están publicando sus propios investigadores y alertarlos, ¿no? Porque de alguna manera esto afecta también la imagen de la universidad, afecta mucho, ¿no? Pero también sería bueno de que se haga un observatorio nacional, no sé, una iniciativa a nivel de Concitec, podría ser, o no sé, Yosmel, del Minedu, pero por ahí también se podrían dar unos lineamientos generales, nacionales o regionales para combatir esto, que lamentablemente, pues vuelvo a repetir, nos está haciendo mucho daño como país, ¿no? Si de por sí ya somos un país que produce poco en términos de artículos científicos, imagínense de ese poco que haya un porcentaje que esté en este tipo de revistas. Es catastrófico realmente. Nada,
yo te dejo, yo me te felicito por la presentación. Eso era lo que yo quería comentar al respecto. No sé si tú tienes alguna repregunta o vas a seguir respondiendo a las otras preguntas del público asistente. No, gracias Raúl por tu intervención. Realmente es bastante, has resumido prácticamente en la exposición porque creo que con lo que hay que quedarnos es con el tema de que hay que formarnos, hay que de alguna forma conocer un poco más de, entre comillas, al enemigo, ¿no? Como dice Sun Tzu, ¿no? Conoce a tu enemigo para poder luchar. Y y me parece de que las universidades, y en este caso las bibliotecas, los guardianes del conocimiento, que son los bibliotecarios, tienen una labor muy ardua realmente. Nosotros, bueno, yo soy un híbrido, ¿no? Entre bibliotecario, gestor de información y el área de ciencias de la salud, pero digamos que nosotros, los que estamos dedicados a la investigación, nos preocupamos por la investigación. Pero en el tema de la revista a veces caemos o podríamos caer, ¿no? Y para eso tiene que haber una articulación, vicerrectorado de investigación, una unidad o persona que ayude, asesore con el investigador, ¿no? Para que el investigador no caiga. Y es verdad, que el investigador publique en este tipo de revistas afecta mucho a la universidad. Ya han visto el tema del escándalo que hubo, habían algunas universidades mencionadas ahí, entonces, realmente cuando uno trabaja para la institución, pues el nombre de la institución está de alguna forma implicado porque me pagan por hacer investigación, ¿no? Pues eso sería todo por mi parte. Hay una pregunta que me gustaría de alguna forma contestar, no sé si tengo tiempo, me avisan. Si no, hay una nomás que dice, Rita, sí, Sí, pero adelante, adelante, dice, sí. ¿qué diferencia hay entre un open access y una revista predatoria? A ver, lo que pasa que, como he mencionado, las revistas predatorias se aprovechan de la corriente de acceso abierto. No porque sea open access va a ser predatoria. O sea, dense cuenta de algo. Estoy de A para B, no necesariamente, y de B para A tampoco. No puedo, por ejemplo, todas las revistas de Cielo están en acceso abierto y esa es la política que hay. Pero estas revistas predatorias se aprovechan de esta política de publicar todo en acceso abierto para engañar al lector, ¿no? Te dicen que es de acceso abierto, que no cobran nada, pero reciben donaciones. Te dicen que son de acceso abierto, que tienen una revisión rápida, pero luego te mandan un correo diciendo que con $200 te publico más rápido. O te dicen que son de acceso abierto, vuelvo a repetir, y te invitan incluso a ser editor en el siguiente número. Raro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que hacer, hay que de alguna forma siempre buscar consejo. Yo dejaría la parte final, o mis palabras finales serían de que no crean que lo saben todo, nunca hagan eso, siempre traten de preguntar a aquellos que saben más que ustedes, en este caso podría ser la biblioteca o algún colega, sobre alguna sospecha que tengan, ¿no? A mí me han mandado múltiples correos, Ismael Canales, que trabaja en la PUC, siempre me mandaba, mira lo que me ha enviado, y nos reíamos un poco porque obviamente no va a caer él, ¿no? Pues como bibliotecario. Pero me han mandado incluso algunos investigadores, los correos que les envían, pero me mandan consultando, o sea, no diciendo esto está mal, qué raro, ¿por qué me envían esto? ¿Será bueno? ¿Será malo? Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar, falta formación, o nos falta formación, porque realmente hay que hacer mea culpa también, nos falta formación con respecto a ciertas temáticas y siempre hay que buscar ayuda, no hay que trabajar de manera solitaria. La ciencia no se trabaja desde hace muchos años de manera solitaria. Muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú por la invitación y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Josmel y también Raúl. Nos hemos quedado justo con el tiempo necesario para ya dar las palabras finales. Muchas gracias otra vez a nuestros expositores y también a los asistentes de esta segunda fecha del ciclo de conferencias de cultura ética. Les recordamos que esta y las demás conferencias estarán disponibles para una posterior visualización, tanto en el Facebook como en el YouTube oficial del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Y eso sería todo por el día de hoy. Agradecemos otra vez a las asistentes y les pedimos que se mantengan al tanto porque van a venir nuevas conferencias que van a estar igual interesantes que esta. Muchas gracias a todos.